Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Vialex. Estamos muy contentos de poder llegar a todos sus hogares gracias a la página web de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. Y bueno, el director del estudio jurídico Vialex, nos referimos a el doctor Marcos Agurto, y estamos muy contentos de una vez más contar con su presencia. De igual manera, Israel, gracias al Gobierno regional por este espacio para poder conversar un poco sobre temas de tránsito, también por la invitación. Dice a mi programa, tu programa, vamos a compartir la conducción. Eso es lo que me parece muy interesante y muy instructivo. Definitivamente estamos aprendiendo todos los televidentes, mi persona también, y nos sentimos muy contentos de poder contar con su presencia en los estudios de TVial gracias al Gobierno Regional del Callao y a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Amigos, toda esta información que ustedes siempre reciben lo estamos grabando y próximamente lo estaremos colgando en nuestro canal de YouTube para que puedan informarse al detalle sobre toda la información que el doctor Marcos siempre está compartiendo para todos nosotros. Y bueno, como decíamos en interno, hoy día vamos a compartir sobre el tema de velocidad máxima, y no sé qué edición ya es, ¿no? Es velocidad máxima 3, la tercera de la saga sobre la velocidad. No sé si te has dado cuenta, pero el tema de velocidad es un tema que da mucho. Muy amplio. No, da mucho por hablar. Algo que debemos entender, que es muy lógico. Nosotros tenemos un problema de accidentes de tránsito, y tránsito significa movimiento, y en todo movimiento de velocidad. Entonces tenemos accidentes a causa del movimiento. Entonces, si tenemos problemas de accidentes a causa del movimiento, lo que tratamos de entender con estos programas, o el discernir de esta manera, o viviseccionar hasta lo más mínimo el tema de la velocidad, es para comprender por qué tenemos problemas de accidentes. Si tenemos un accidente de tránsito y el tránsito es movimiento, entonces quiere decir que tenemos accidentes producto del movimiento. ¿Cuál es el movimiento correcto? ¿Cómo se debe realizar ese movimiento en forma correcta? Casualmente para evitar estos accidentes. Yo creo que debemos derribar algunos mitos. Definitivamente, ¿no? Algunos pensábamos, algunos ni siquiera teníamos en mente lo que era pensar en el lado subjetivo, ¿no es cierto?, al momento de conducir. Y ahora pues hemos entendido todo ese patrón que nos habla del deber de imaginar, el deber de ver, controlar nuestro vehículo, ¿no es cierto? Son varios puntos que hemos empezado a aprender gracias a cada una de las ediciones de Vialex, y estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes gracias a nuestro portal web. Y bueno, hoy día también queremos continuar con más enseñanzas justamente sobre el tema de velocidad. Sobre el tema de velocidad, porque habíamos ya establecido de que el tema de velocidad tenía un componente subjetivo, y para decirlo en sencillo y abreviarlo, velocidad máxima 1 y velocidad máxima 2, las dos primeras series de esta saga, es la velocidad debe estar condicionada al entorno. Quiere decir que la velocidad correcta, el movimiento correcto que realiza un conductor, es evaluando o valorando el entorno que tiene. Va a hacer una inspección del lugar, va a tener un razonamiento, emitir un juicio de valor, y va a colocar la velocidad apropiada para esa circunstancia, teniendo en cuenta los riesgos y peligros que hay, los que pudieran venir, y, lo más importante, mantener el control en todo momento del vehículo. Entonces, si nos preguntara un conductor, nos preguntara un amigo, nos diría, ¿y cuál es la velocidad a la cual se debe conducir? Pues es aquella que te permita controlar el vehículo para evitar accidentes, aquella que te permita no topar a nadie, no chocar con nadie, no causar ningún daño. Y aquí viene la parte difícil. ¿Por qué? Porque es valoración. Valoración, tú ves una situación en el interno, piensas, ¿no?, decides y colocas una velocidad apropiada. Doctor, pero para que se lleve a cabo esta valoración, me parece que tiene que pasar mucho tiempo de preparación y enseñanza. ¿Cómo hacemos para que haya ese cambio de actitud por parte de los señores conductores? De repente podemos decir, la nueva generación puede empezar a aprender y aplicarlo, ¿no? Como el que le habla, ¿no? En algún momento cuando yo empiece a conducir voy a tener en claro los principios, los consejos del doctor Marcos Agurto. Pero los señores conductores que ya tienen muchos años de experiencia, experiencia entre comillas, diríamos, ¿no? Sí, ¿Cómo es que ellos van a poder tener estos principios claros y llevarlos a cabo? Es que, bueno, aquí sí razonamos también, tenemos un problema, ¿no? El problema de la difusión. ¿Qué es lo que nosotros siempre le hemos preguntado a los conductores para
comprobar que conocen el reglamento. Le hemos preguntado, ¿cuánto es la velocidad máxima en una zona escolar? 30. ¿Cuánto es la velocidad máxima en una avenida? 60. Entonces, ¿qué cosa hemos internalizado en el chip del conductor? La velocidad, al ser una magnitud mecánicas, física, ¿no? respuestas mecánicas, 60, Sí, 40, no, 30. ya, 30, 40, 60. Es decir, si escolar 30, entonces él está en su chip, yo voy a 30, estoy, y escucha este término, lo has oído muchas veces, estoy a mi velocidad. Estoy a la velocidad reglamentaria, pero nadie le ha explicado que la velocidad reglamentaria no es esa, es aquella en la cual hay la valoración del conductor y en base pues a un razonamiento va a colocar o va a realizar el movimiento, el desplazamiento acorde con la seguridad de todos, la seguridad vial. Definitivamente. Y eso es lo que no le hemos conversado. Ahora, es bueno la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Quizás cuando empieces a manejar, o cuando alguno de los televidentes o alguno de los alumnos de los colegios, a los cuales también llegamos por esta señal, decida manejar, a lo mejor van a tomar en cuenta estas recomendaciones, y que no son las recomendaciones de la doctora Burto, ¿eh? Claro, no, vamos a dejar en claro, esto no es una recomendación personal, no es un punto de vista, no es una opinión, no es un consejo. Lo que estamos analizando es la norma que está en el reglamento. Y creo que queda claro que está en el reglamento del artículo 160 cuál es la velocidad a la cual debe conducir un conductor. Y esta está elaborada en base a un componente subjetivo, es decir, del foro interno de la persona, de acuerdo a la valoración, él va a aplicar la velocidad que considera correcta. Como dices, debemos de tener entonces conductores que tengan esa capacidad de discernimiento para que puedan manejar con seguridad. Eso es lo que nos pide en estos momentos la seguridad vial y lo que nos pidió el reglamento en el momento que se hizo este artículo. Luego teníamos en el artículo siguiente unos lugares en los cuales teníamos que reducir la velocidad. Había una lista de lugares, no sé si recuerdan, las curvas, en los túneles, exacto, en los puentes, en las subidas, en los pasos a desnivel. Y ahora vamos a pasar al elemento objetivo, que es el que la mayoría de personas cree que es la velocidad es netamente objetiva. ¿Por qué? Porque cuando entendemos velocidad, la entendemos como una magnitud física, que está expresada pues en kilómetros por hora. Exacto. Entonces siempre cuando hablamos, ¿y qué velocidad es? Entonces siempre esperamos una respuesta de 30, 40, 25. El reglamento de tránsito en ese sentido indica lo siguiente: la velocidad, y en este caso objetiva, determinada en una medida o en una cifra, en un número expresado en kilómetros por hora, solo podrá darse luego de la valoración subjetiva. Porque si analizamos el artículo 162 del reglamento, dice, en los lugares o situaciones en las que no se encuentren estos riesgos y peligros, las velocidades máximas serán los siguientes. Entonces, ¿qué está condicionando? Para que tengamos el elemento objetivo de 30, 40, 60, solamente esto será cuando nuestra valoración subjetiva ha vencido la situación de riesgo. O sea, primero lo subjetivo, mi imaginación, mi predisposición, mi evaluación a indicar tengo que manejar así para evitar cualquier tipo de peligro, y luego viene la parte reglamentaria que vendría a ser la parte objetiva. La parte objetiva, bueno, los dos son reglamentarios. La parte objetiva, ¿qué es lo que dice? Ya eliminaste todo riesgo, pues bien, no te dispares. Porque uno diría, bueno, si no hay riesgo me voy a 100, a 200, pues si total no hay riesgo. No, no. Si eliminaste toda posibilidad de riesgo, ahora te voy a poner ciertos límites. Y aquí es donde viene ya la velocidad objetiva, que creo que la mayoría de personas conoce, pero que vamos a también explicar. Porque si tú lees el reglamento, y en el reglamento vas a encontrar pues hasta más de 30 límites diferentes. Entonces vamos a ver la tarea difícil que tiene un conductor que quiere respetar la velocidad objetiva en el reglamento expresada en kilómetros por hora. Definitivamente, y justo es lo que queremos a continuación empezar a ver, y también los de los controles nos indican en qué momento vamos a una pausa. Les queremos decir también que pueden ustedes dejar sus comentarios al correo electrónico que está apareciendo en esta oportunidad. Ustedes lo pueden ver en pantalla, allá lo saben, ahí ustedes pueden dejar también sus consultas, y a través también de las redes sociales. Hay muchos amigos que siempre desean consultar al doctor Marcos Agurto, y él con mucho gusto va a atender pues sus consultas, y también nos pueden llamar al 637-1479. Vamos a poder estar recibiendo llamadas en vivo y ustedes pueden hacer sus consultas. Me indica que ya podemos ir a la pausa, entonces volvemos luego de la pausa para seguir hablando sobre este interesante tema que es las velocidades máximas. Regresamos.
Caballero, ¿sabía que iba a exceso de velocidad? No me di cuenta. Usted va a 70 millas en zona de 40. Yo a 70. ¿Desea ver la velocidad en el radar para corroborarlo? No es necesario. Por favor, licencia de conducir y registro de vehículo. Si ellos pudieran detenerte, lo harían. Respeta los límites de velocidad. Si no obedeces, pagas. Evita una multa o un choque fatal. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Regresamos en Vía Lex con tu amigo el doctor Marcos Agurto y también Israel Díaz, pues compartiendo la mesa de conducción del estudio de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. Doctor Marcos, ya están llegando las consultas. Tenemos por aquí una pregunta que nos hacen a través del WhatsApp. Nos dicen, algunos especialistas opinan que se debe sancionar en función a las escalas de velocidad. Es decir, no es igual sancionar a un conductor que recorre a 40 kilómetros por hora que a alguien que recorre a 80 kilómetros por hora. ¿Qué podemos decir? Bueno, nuevamente dijimos esto es relativo, ¿no? No sé si recuerdas decir que ir a 40 kilómetros por hora es menos peligroso que ir a 80. Vamos a decir que esa velocidad razonable y prudente va a ser buena o mala de acuerdo a las circunstancias del entorno. Exacto. Entonces no podemos tener en este caso una medida objetiva nuevamente, sino subjetiva. O sea, decir, si voy a 40 es menos peligroso que ir a 80, bueno, acá diríamos depende. Depende de dónde estás circulando. Si estás a la salida del estadio, cuando está saliendo todo el público y vas a 40, yo te calculo que vas a bajarte un cuarto de tribuna por lo menos, ¿no? de personas. Entonces no es la velocidad. La velocidad razonable y prudente no permanece de acuerdo a un tiempo, un espacio, sino varía permanentemente. Y ese pensamiento también lo debe tener en claro la Policía Nacional de Tránsito del Perú. Bueno, no solamente la policía, las municipalidades, los funcionarios y los medios de comunicación también, porque si se ha visto los medios de comunicación hablan y se vio de que venía a 40, 80, y acá viene algo lamentable también, nuestras autoridades, ¿no? La policía, los jueces, ¿no? Al momento de decidir una pena o decidir la responsabilidad en un proceso, también toman en cuenta netamente lo que es objetivo y no lo que es subjetivo. Muy bien, tenemos por acá otra pregunta. Nos dicen, recibí una fotopapeleta que indica que iba a 70 kilómetros por hora. Yo iba circulando por Gambetta a menos. ¿Cómo puedo saber si el equipo que usa la municipalidad está funcionando bien? ¿A dónde puedo acudir? Bueno, los equipos de medición aquí para la fiscalización de la velocidad requieren de un certificado de homologación otorgado por Indecopi. El Indecopi es una institución que va a homologar, o va, mejor dicho, va a regular, va a fiscalizar todos los elementos de medición, porque tú sabes que no existe elemento de medición preciso. Hasta la balanza, un joyero, que es lo más exacto, tiene un margen de error. Okay. En todos los elementos de medición, entonces, tiene que calibrarse y tiene que verse el margen de error. ¿Para qué? Para que en caso haya un cuestionamiento posterior de parte de cualquier tipo de usuario, en este caso un conductor que ha sido objeto de una fiscalización, pueda saber si ese equipo funciona bien o no, porque es lo justo y lo correcto, ¿verdad? Entonces, este certificado de homologación debe tener, todos los equipos deben tener un certificado de homologación y este certificado de homologación es anual. Entonces, uno de los cuestionamientos que tienen generalmente las personas que son objeto de fiscalización electrónica por velocidad es si el equipo tenía su certificado de homologación. ¿Cómo saberlo? Exacto. El conductor puede ir a reclamarlo, puede solicitarlo. Ya en las papeletas con medio probatorio, que algunos llaman fotopapeletas, ¿no? Ya cuentan con el número del certificado de homologación del equipo y del certificado de homologación, e inclusive si ingresas a la página web, por ejemplo aquí en el Callao, ingresas en la página web, puedes ver el número del equipo y puedes ver la carta de certificado de homologación para que veas si se encuentra vigente o no. Y en todo caso, el conductor que indica que esta fotopapeleta es incorrecta, ¿qué podría hacer? Bueno, pero para poder cuestionarla tendría que cuestionar que ese equipo, o cuestionar el resultado de la medición del equipo. Y para cuestionar el resultado de medición del equipo no debe tener un certificado de calibración, o el certificado de calibración debe haber vencido ya. En esas dos circunstancias sí la puede cuestionar, pero en caso que tenga certificado y el certificado esté vigente todavía, es muy poco probable que pueda ir por ese lado. Muy bien, bueno, continuamos entonces con el desarrollo del tema. Habíamos hablado más o menos recordando lo que hemos estado compartiendo en las ediciones anteriores sobre el lado subjetivo, y ahora estamos ya nuevamente entrando a la parte objetiva
de la normativa también que nos dice el Reglamento Nacional de Tránsito, y hay una serie de números que vemos que son los kilómetros que nos indica cómo debemos de desplazarnos en zonas urbanas, en carretera, en caminos rurales, y quisiéramos por favor que nos explique sobre ello. Ya, si tú quieres ser un conductor subjetivo, es decir, basarte en los 30, 60, 40, aquí viene cómo es que lo debes hacer de acuerdo al reglamento. En primer lugar, el reglamento divide en 3 espacios diferentes. El primer espacio dice en las zonas urbanas, luego dice en carreteras, y finalmente nos dice en caminos rurales. O sea, 3 espacios físicos, diferencia todo el territorio nacional en 3 espacios físicos, ¿no? Las zonas urbanas, las carreteras y los caminos rurales. Y cada una de ellas me parece que tiene una especificación, una clasificación muy puntual, que quisiéramos que en esta oportunidad hablemos un poco más sobre ello. A ver, alumno privilegiado, ¿no? de este curso. Mira, te subes a tu vehículo y lo primero que tú tienes que determinar es dónde te encuentras. Si estás en la zona urbana, si estás en una carretera o si estás en un camino rural. Muy bien, vamos a suponer que determinas, miras el entorno y dices, bueno, estoy en la zona urbana. Mira, aquí vienen. En la zona urbana vamos a dividirlo en 5 zonas diferentes. Calles y jirones, avenidas, vías expresas, zona escolar, zona hospital. Y para cada una de ellas tiene un límite de velocidad máximo, que son calles y jirones 40, avenidas 60, vías expresas 80, zona escolar y hospital 30. Ahora, yo te planteo este problema. Estás en la zona urbana, estás conduciendo tu vehículo. ¿Cómo determinas que es una, vamos a empezar, ¿no? Lo básico, calles, jirón o avenida? O sea, ¿cuál sería el criterio? Yo como conductor miro a mi entorno y digo, bueno, yo tengo que poner una velocidad. ¿Cuál será en este caso? Si es calle Girón 40, si es avenida 60 como máximo, luego eliminar los riesgos, ¿correcto? ¿Ya? ¿Cómo determinaríamos? Ahí viene la pregunta, ¿no? La pregunta capciosa viene a ser, ¿cómo determinar si estoy en una calle, en un jirón o en una avenida? Algunas personas dan como respuesta lo siguiente, bueno, tendría que ser avenida si tiene pues varios carriles de circulación, claro, o tiene de ida y vuelta. Porque si es de un solo sentido, entonces estamos frente a un jirón o a una calle. O muchas veces las avenidas también nos indican a través de sus señales verticales, avenida tal, avenida tal. Claro, pero para tal caso tendrías que leer, ¿no? Y tendrías que tener la suerte que tenga una indicación. Ahora, si es cierto que las avenidas es de doble sentido, entonces la pregunta sería, ¿Arenales qué es? Sí, Petituars, ¿qué es? Tenía en mente una avenida en Zárate también. Ya, y tienes la Gran Chimú, o sea... Vamos a tener algo, para determinar si un lugar es avenida, no es cierto, y escúchenlo bien, no es cierto que es porque tiene doble sentido de circulación. Ok. Bien. Entonces descartada esa opción. Uno dirá, bueno, ¿y por qué tiene muchos carriles entonces? Ya? Y si tiene pocos carriles es una calle, y si tiene varios carriles. A ver, planteemos, el Jirón Roosevelt tiene 5 carriles, por allá al centro de Lima, ¿no? Por el Palacio de Justicia, Roosevelt, tiene 5 carriles, y se llama Jirón. Entonces está descartado también de que para identificar una vía como avenida, calle o jirón, nos guiemos por los sentidos de circulación, por la afluencia vehicular o por los números de carriles. Que quizás alguien muy simplista te podría decir, no, pero si eso es lógico, pues, si es una avenida, si tiene doble sentido es avenida, y si tiene uno solo es calle. No es verdad. Y hemos visto que no es correcto. Entonces, viene el primer problema para el amigo conductor, que quiere ser netamente objetivo y llevarse por esta regla. Me subo al vehículo, primero determino dónde estoy, estoy en una zona urbana, estoy en una carretera o estoy en un camino rural. Pues estoy en una zona urbana. Siguiente es calle, jirón o avenida. Y ahí viene el primer cuestionamiento. Y fíjate que vamos a tener un espacio muy grande, ¿no? Porque si es calle o jirón es 40 máxima, y si es avenida es 60. Entonces, fíjate de que el margen es bastante grande, ¿no? Para poder determinar. Y si tuviéramos fiscalización electrónica, ahí sería, pues, esa persona sería una presa fácil de un castigo. ¿Por qué? Porque no puede determinar cuál de estos 3 es. Vamos a los siguientes, ¿no? A los siguientes ítems. Vías expresas. Entonces, en este caso ya tenemos un poco más sencillo, 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora, vía expresa, y tenemos la más conocida, ¿no? La vía expresa de Javier Prado, la vía expresa del Paseo de la República, y también el circuito de playas, que es considerado, por ejemplo, una vía expresa.
Exacto. Entonces tenemos ahí algunos lugares en donde la velocidad máxima es 80 kilómetros por hora y yo sé que muchos estarán pensando, pero hace poco la policía o la municipalidad ha determinado de que en Javier Prado y en el circuito de playas la velocidad máxima es 60 y están levantando papeletas, cuando en realidad es 80 la velocidad máxima. Luego vamos a ver los cambios de velocidad. Y los dos siguientes problemas que tenemos es la zona escolar y la zona de hospital. Ahora bien, fácil, vamos a ver, eso tendría que ser la parte más fácil, ¿no? ¿Cómo determinas que soy una zona escolar? Y la respuesta sería por la señalización. Exacto. Entonces quiere decir que para condicionar mi velocidad a la máxima de 30 kilómetros por hora, luego eliminar los riesgos, debe existir señalización de zona escolar o de la proximidad a un colegio. De lo contrario no se puede exigir ese tipo de velocidad. Y lo siguiente pues es también la zona hospital. Nosotros no podríamos argumentar de que la gente ya conoce. Imagínate un día te vas de viaje, llegas a la ciudad de Trujillo, estás manejando, no hay señalización de colegio, no hay señalización de hospital, tú no sabes por dónde estás circulando, salvo que llegues a un lugar que te diga expresamente, y esto es la señalización en el caso del tránsito. Entonces vamos a ir al primer lugar en la zona urbana. Hemos encontrado, teníamos calle Girón, teníamos avenida, en los primeros dos casos era 40, en el tercero era 60, luego terminamos la vía expresa que es 80 para todas ellas, y los colegios y hospitales en 30, ¿no? Creo que ya estás para sacar licencia de conducir, ya estás fresquito en eso. Eso lo tenemos nosotros en la zona urbana. Ahora, vamos a pasar al segundo lugar. Vamos a suponer de que luego mi evaluación, no estoy en una zona urbana, me encuentro en una carretera. Aquí viene un problema. Se presume pues que en la carretera tú no vas a tener esa clasificación pues de colegio, zona escolar, avenida, Girón, calle, porque es una carretera. No vas a tener esas limitaciones que te van a exigir de repente a bajar la velocidad. No, porque solamente es una carretera. Nada más, es una carretera, es una vía continua, casi sin intersecciones. Entonces aquí va a tener su propia diferencia. ¿Cuál va a ser? Ya no se van a establecer las velocidades de acuerdo al tipo o al lugar donde estés, sino al tipo del vehículo en el cual te desplazas. En carretera cambia, ¿sí? Mira, ya cambió el chip. Ahora tenemos que en carreteras tenemos velocidad para automóviles, camionetas y motocicletas, 100 kilómetros por hora. Para el servicio público, se supone que si va por carretera es interprovincial, 90 kilómetros por hora. Casas rodantes motorizadas. No sé si has visto ese bus de los hermanos Yaipen, que tiene la cabeza y va atrás como un remolque, pero no lo jala, sino es toda junto, la casa rodante. Es decir, está la cabina y es todo un conjunto con el resto. 90 kilómetros por hora. Para los vehículos de transporte de carga, 80, las casas rodantes acopladas. Es decir, que son los autos que van a remolcar, las camionetas que van a remolcar, que tienen enganchado una casa rodante. Para ellos es 80 kilómetros por hora, mercancías peligrosas 70 y vehículos de transporte público o de escolares 70 kilómetros por hora. Entonces fíjate cómo el reglamento cambió. Que en el ámbito urbano, primero lo determinaba por el tipo de vía donde estabas o la zona donde te encontrabas, y para carreteras lo hace por el tipo de vehículo que tú manejas. Hay una diferencia ahí. Claro, bastante diferencia. Ahora, esto es más fácil, ¿no? Porque tú estás en la carretera, estás manejando tu vehículo, hay algo que tú sí sabes. ¿Qué tipo de vehículo estás manejando? Claro, ahí sí no vamos a tener... Imposible equivocarse. No vamos a tener dificultad con ello, salvo que nos vayamos al tercer ítem. ¿Y qué nos dice? No, el tercer ítem es muy sencillo. Caminos rurales 60 kilómetros por hora, quiere decir que esas vías de penetración, esas zonas que no están asfaltadas, ¿no? Que son esas trochas, 60 kilómetros por hora, si es que pueden avanzar esa velocidad en el camino y no tienen un abismo al costado. Pero viene el último problema, el último reto que te plantea aquí la parte objetiva. Dice, los límites de velocidad en carreteras que cruzan centros poblados. Entonces, habíamos dicho, zona urbana, fácil de determinar, zona de carretera. Pero ¿qué pasa en las zonas de carretera en las cuales todavía no hemos ingresado al ámbito urbano, pero que va a cruzar o se va a aproximar a centros poblados? Es decir, a lugares en donde ya existen, no sé si has visto en las carreteras, cuando vamos viajando, hay un lugar que todavía se encuentra en la periferia, fuera de la ciudad, no pertenece al ámbito urbano, pero ya encontramos algunas viviendas alrededor, casas, comercios. Entonces, para este espacio, se puede decir, esta zona
adyacente al ámbito urbano, o sea, vamos a decir así, tenemos el ámbito urbano, el núcleo urbano, tenemos un círculo adyacente, que son estos lugares que vamos a ver a continuación, y tenemos finalmente ya la parte externa, que es la carretera. Entonces tenemos esta zona intermedia, y en esta zona intermedia le llama el reglamento carreteras que cruzan centros poblados. ¿Vendría a ser como un cuarto punto, digamos? No, claro, vendría a ser un cuarto punto. O sea, nosotros tenemos, tenemos zonas urbanas, carreteras, caminos rurales y tenemos las carreteras que pasan por centros poblados. Centros poblados, es decir, sin necesidad de que la carretera haya ingresado al ámbito urbano, ¿no? El ámbito urbano se acercó a la carretera. Algo así, ha ido poblándose alrededor de la carretera, y nosotros tenemos en estos momentos pues muchos lugares. Si antes tú salías de Lima, te ibas a Cañete, pues te subías al vehículo en Lima y lo mucho que veías es algunas playas, Naplo, Pucusana, que están habitadas, y de ahí no veías nada de civilización, pues hasta y Cañete. Ahora se ve por todos lados. Ahora encuentras pues Asia, encuentras diferentes lugares, Mala, entonces sí hay lugares en que la gente pide bajar del vehículo para poder abordar. En estos lugares, a eso se llaman las carreteras que cruzan centros poblados. Ahí tenemos tres tipos de velocidad. Zona comercial 35 km por hora, residencial 55 y escolar 30 km por hora. Ahora, el error clásico, le voy a decir el error clásico, si tú preguntas aquí en el ámbito urbano, dicen ¿cuál es la velocidad máxima de zona residencial? Y te dicen 55. Error. Mira de que en este caso, en las carreteras que cruzan centros poblados, no lo está tomando por clase de vehículo. No está tomando la denominación calle Avenida Girón. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué no la está tomando? Porque se supone que todavía es carretera. Entonces no podría la carretera convertirse en una calle, en un jirón. Entonces no lo está tomando por avenida calle Girón, ni la vía expresa, no lo está tomando por el tipo de vehículo que conduces como en la carretera, sino que crea tres condiciones diferentes. Dice zona comercial, zona residencial y zona escolar. Tenemos un elemento recurrente aquí, la zona escolar, que la vimos también dentro del ámbito urbano. Exacto. Entonces tenemos dos que son diferentes, que van a aparecer recién, la zona comercial y la zona residencial. Y aquí viene el otro reto, ¿cómo determinar que una carretera que cruza un centro poblado es comercial o es residencial? Vamos a presumir, ¿ok? Y solo presumir de que estamos hablando de aquellos lugares en los cuales zona comercial, de que exista gran cantidad de comercios, de tiendas, ¿sí? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando están los dos? Cuando tenemos comercios, tiendas y tenemos viviendas. Entonces vamos a tener un mix, que uno tendría que ser la mayoría, y que para hacer esa evaluación yo tendría que parar mi vehículo y ponerme a contar, ¿no? O ver en mi entorno cuál de las dos es la zona dominante o la zona predominante. Aquí tenemos otra zona, otro error, y mira, te digo, tenlo por seguro, pregunta muchas personas entendidas en la materia, y te van a decir que aquí en el Callao, en la zona comercial, la velocidad es 35 km por hora. Nosotros hemos determinado que no. Eso es para las carreteras que cruzan centros poblados. Y hasta donde sabemos, el Callao no es un centro poblado, es un área urbana. Claro que sí. Entonces, estas dos velocidades no juegan, no corresponden para el ámbito urbano. Hasta aquí parecería, y te digo, solo parecería, que hemos terminado con los límites de velocidad, pero eso no es cierto. Doctor, bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y de ahí vamos a seguir compartiendo por ahí algunas preguntas que también nos han hecho a través de las redes sociales. Estén atentos. Muchísimas gracias a todos los amigos que siempre están sintonizando Vía Lex en su segunda edición. Recuerde, todos los viernes por la tarde a partir de las 4 estamos aquí junto con el doctor Marcos Agurto para poder hablar todo sobre, en este caso, velocidades. Así que volvemos luego de la pausa. Caballero, ¿sabía que iba a exceso de velocidad? No me di cuenta. Usted va a 70 millas en zona de 40. Yo a 70. ¿Desea ver la velocidad en el radar para corroborarlo? No es necesario. Por favor, licencia de conducir y registro de vehículo.
Si ellos pudieran detenerte, lo harían. Respeta los límites de velocidad. Si no obedeces, pagas. Evita una multa o un choque fatal. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Volvemos, amigos, en su programa Vía Lex bajo la conducción del doctor Marcos Aburto, y estamos muy contentos de poder seguir compartiendo con ustedes en esta segunda edición. Todos los viernes a partir de las 4 de la tarde ustedes van a aprender mucho sobre todo el tema reglamentario, todo el tema de los accidentes de tránsito. Sus consultas van a ser respondidas a través de este programa, y estamos agradecidos con la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. Hasta aquí hemos hablado un poco sobre la parte objetiva de la normativa con respecto a los límites de velocidad, y vamos a de repente continuar hablando más si es que el tiempo no nos gana en siguientes ediciones, y también hay otros temas más que queremos compartir con ustedes. ¿Qué más podemos agregar, doctor, en esta oportunidad? Bueno, hemos viajado a la parte subjetiva, hemos visto que hay una valoración, y si no pasa, y si no hay ningún riesgo, de acuerdo a nuestra valoración, podemos pasar a la parte objetiva, es decir, a los límites de velocidad expresados. Hemos visto que teníamos 3 escenarios diferentes, ¿no? Que eran los ámbitos urbanos, las carreteras y los centros, las vías rurales. Teníamos también las carreteras que cruzaban centros poblados, y que para cada uno de ellos daba una condición especial y un límite, diferenciando en un caso lo que es el lugar donde estás, vía Avenida Calle Girón, zona escolar, hospital o vía expresa, y por el otro lado lo que es el tipo de vehículo que tú manejas. Ahora, el tipo de vehículo o el tipo de servicio que prestas también, porque habla de mercancías peligrosas, transporte de pasajeros, que no es un vehículo en particular, puede ser un vehículo general, pero que realiza determinado tipo de actividad. Y ahora vamos a ver finalmente los límites especiales, lo que el reglamento llama límites especiales. O sea, después de hacer esta diferencia que tú ya habrás calculado, que hemos visto como unas 12 o 15 límites diferentes de velocidad. No, pero mira lo difícil que es para un conductor memorizar, ubicar dónde está o saber qué tipo de vehículo maneja, y acondicionar la velocidad. Justamente le consultaba al doctor en interno, le decía, bueno, y esto como que complica la vida al pobre conductor, ¿no es cierto? Porque hay tantas divisiones, tantas separaciones, que se controla por el lugar donde te encuentres, que se controla por el vehículo que conduces, el tipo de servicio que prestas, el tipo de servicio que prestas. Entonces son muchos ítems, y eso pues podría generar muchas veces una confusión en el conductor, y de repente, si no ha tenido la debida educación, conocimientos de ello, que muchas veces, como usted menciona, las escuelas de conductores no se toman el tiempo de explicar todo esto, pues el conductor maneja simplemente como bien le parece. En efecto, y si tenemos que la velocidad es una magnitud física, aquí también sería muy importante empezar a trabajar con los alumnos de los colegios para que ellos entiendan cómo esta magnitud de la velocidad, cómo aplicando determinadas fórmulas podemos determinar si un vehículo puede tener un accidente o no. ¿No? Es como ir practicando la ciencia, en este caso la física, aplicada a este elemento cotidiano que es la seguridad vial. ¿No? Eso es muy interesante, ojalá que en algún momento podamos llegar. ¿Y qué dice el reglamento con respecto a los límites especiales? Aquí vamos a complicarle más la vida al conductor, como dice, ¿no? Dice que en las intersecciones, en las zonas urbanas, que no están semaforizadas, la velocidad precautoria, es decir, la velocidad de cruce para cruzar, no debe exceder los 30 km por hora. Aquí hay que discrepar con esta disposición, porque la velocidad precautoria es aquella que te permita controlar tu vehículo para evitar accidentes, luego haber observado el entorno, luego haber reducido tu velocidad. Entonces, dice que la velocidad precautoria debe ser, no debe superar los 30 km por hora. Perdón, a veces no debe superar los 10. Exacto. De acuerdo a la situación que tú veas, ¿no? Entonces, esto lo podríamos entender como que te está mandando 30. Ahora, vamos a entenderlo así. En las intersecciones urbanas, en las cuales no haya riesgo, así no haya riesgo, no puedes ir a más de 30. O sea, vamos a entenderlo en sentido inverso. Okay. ¿Sí? Cuando tú veas un accidente en intersección, en cruce, con un vehículo que va pues desplazándose a la ligera, como dicen, ¿no? Suelto el acelerador, aquí es importante determinar de que no haya pasado esos 30 km por hora. Que la mayoría de conductores que han tenido accidente de intersección lo han hecho a mayor de esta velocidad, definitivamente.
Luego dice, en los cruces de ferrocarriles a nivel, como tenemos aquí en Elmer Fossen, ¿no? Sin barrera ni semáforos, la velocidad no debe superar los 20 kilómetros por hora. Después asegurarse que no se aproxima el tren. Bueno, y si no se aproxima el tren, pues ya hemos eliminado el riesgo y el peligro. Pero aún así dice que no debemos ir de más de 20 kilómetros por hora. En la proximidad de establecimientos escolares, deportivos y gran afluencia de personas, no dicen dónde, la velocidad precautoria no debe superar 20 kilómetros por hora. Pero acá teníamos algo, ¿no? Primero, valoro el riesgo, elimino los peligros y pongo la velocidad de acuerdo, o mejor dicho, valoro el peligro y pongo la velocidad de acuerdo a ello. Luego, cuando libero el peligro, la velocidad máxima no debe ser 30. Pero vuelve el reglamento a decirme que cuando en estos colegios, en estos lugares, estén a la hora de funcionamiento, ingreso, la velocidad no debe superar 20. Aquí hay una pregunta que me hacen mucho. Me dicen, doctor, yo pasé por un colegio a las 10 de la noche, ¿no? Y ahí dice que es 30 kilómetros por hora. Claro, es la zona escolar. Pero ya a esa hora ya no hay escolares. Perdón, 30 kilómetros por hora cuando elimine los riesgos, ¿no? La velocidad máxima por la zona es no mayor de 30. Sí, pero no están los niños en hora de entrada o salida. Pero para ese momento el reglamento dice que no debe superar los 20. Es decir, en hora de afluencia, si no hay riesgo o peligro, no debe pasar los 20. Cuando no hay esa afluencia, en todo momento es 30. Porque la zona no cambia. Es como que yo preguntase, ¿y si yo quiero manejar un vehículo sin licencia, en la madrugada que no hay gente, estaré permitido? No. No, definitivamente no. Entonces, aquí también tenemos que entender el reglamento, tomar esa precaución. Y aquí terminamos, dice, en las vías que circunvalen zonas urbanas, es decir, circunvalación, ¿no? Ese tipo de vías, 60 kilómetros por hora, salvo que existe una señalización en contraria. Hay algo que muy pocos saben, así como hay un límite máximo, hay un límite mínimo también. El reglamento contempla el límite mínimo. ¿Y cuál sería ese? El límite mínimo que contempla el reglamento es el siguiente. Dice, en las zonas urbanas y carreteras, estamos hablando de los dos grandes lugares, la mitad del máximo fijado para cada tipo de vía. Ok. Entonces, vamos a hacer una pregunta media capciosa, ¿no? Decimos, ¿cuál es la velocidad mínima en una carretera? Obviamente después de eliminar los riesgos presentes y posibles. Entonces, la velocidad mínima para una carretera es la mitad del máximo para esa zona. Si teníamos que para carretera, y acá hay que preguntar, pues ¿con qué tipo de vehículo? Exacto, para hacer ese tipo de... Un auto. Bueno, entonces tenemos que la velocidad mínima sería la mitad del máximo. El máximo es 100, 50 kilómetros. Pero aquí viene una pregunta. Esa es la velocidad mínima. O sea, ¿no puedo ir a menos de la velocidad mínima? Claro que sí. Si hay riesgos y peligros, puedes usar cualquier velocidad que sea la tendiente a evitar accidentes. Y tenemos en los caminos, ¿no? 20 kilómetros por hora, la velocidad mínima, salvo que los vehículos que deben utilizar permisos y las maquinarias especiales. Entonces, con esto hemos cerrado el capítulo de velocidad. Mitos derribados. Primer mito derribado. Las velocidades están establecidas, reglamentarias, están establecidas en una denominación de kilómetro por hora. Falso. La velocidad es se puede decir, es el resultado de un análisis, una evaluación del peligro. Ese es el primer mito derribado. El segundo mito, la velocidad es netamente objetiva. Falso. El reglamento indica que la velocidad es subjetiva, quiere decir valoración de la situación que tengo al frente y voy a condicionar mi velocidad de tal manera que no vaya a causar daño. Luego de que los lugares por donde yo transito, si voy a hacer fiscalizada la velocidad o si tengo un accidente, puedo alegar, por ejemplo, teniendo una prueba, un video, un elemento de medición, de que yo iba a una velocidad conveniente. Es decir, estaba en una avenida que es 60, yo iba a 50, por lo tanto no he hecho nada malo. Y hemos visto que eso también es falso. Entonces, la velocidad es subjetiva, valoración, luego que se ve esta valoración vence la situación de riesgo, se encarga de verificar que no hay, recién ingresan estos límites que hemos nosotros revisado. Muy bien, entonces han sido las conclusiones y los mitos derribados justamente que el doctor Marcos Agurto. Quiero aprovechar la oportunidad rápidamente, doctor, porque acá me están haciendo algunas consultas más y justamente de eso conversábamos, que vamos a tener un programa que nos hable sobre la fiscalización. Mira, acá nos están hablando nuevamente sobre el tema de las fotopapeletas. Nos dice uno de los amigos que siempre sintoniza T-Vial, ¿quién fiscaliza las velocidades en las carreteras? Bien. La fiscalización de la velocidad
se hace en el ámbito urbano por la Policía asignada al control de tránsito, y fuera del ámbito urbano, en las carreteras, lo hace la Policía de Carreteras. En el caso de la Policía de Tránsito, coordina o se puede decir, está trabajando directamente con las municipalidades provinciales, y en carretera, la Policía de Carreteras directamente con Sutran. Muy bien, acá hay otra pregunta que nos dice un conductor. Ayer llegó a mi casa una fotopapeleta que indicaba que yo había excedido la velocidad en la avenida Gambetta, pero la placa que se indica en el carro no es la suya. ¿Qué puedo hacer? La fotopapeleta dice que si pago van a poner ordenanza, van a ordenar la captura de mi vehículo. ¿Eso es posible? El vehículo no es mi carro. A ver, vamos a ver, el vehículo no es mi carro. En principio, una papeleta que ha sido derivada de esta forma tiene un plazo para que usted presente sus descargos. Plazo 5 días hábiles luego de haber recibido usted la notificación de la papeleta. Hay gente que me dice, doctor, pero esta papeleta, esta foto es de enero. Ya pasaron los 5 días. No, se toma en cuenta a partir del día que eres notificado. Entonces usted tiene 5 días para presentar su descargo. ¿Y cuál va a ser su descargo? De que la placa del vehículo que usted tiene no corresponde a las características del vehículo. Es muy sencillo de notar, ¿no? Si usted, porque en la papeleta con medio probatorio, que le llaman fotopapeleta, no se presenta la placa, se presenta todo el vehículo. Entonces van a haber características del vehículo que no van a corresponder con la marca, el año, el color del mismo, ¿no? Con el vehículo que tiene el señor, porque ya sería mucha coincidencia que existe un error de número de letra y que sean todas las características idénticas del vehículo. Claro, bueno. Es una coincidencia tremenda. O sea, si usted puede presentar su descargo en 5 días, haciendo notar esa deficiencia, y por lo tanto olvídese que más adelante va a haber un procedimiento sancionador. Otra pregunta más. Un amigo me dijo que si recibes una fotopapeleta, los puntos en contra me los acumulan a mi licencia. El vehículo lo conduce mi hermano mayor, pero la tarjeta de propiedad está a mi nombre, pero yo no tengo licencia de conducir. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en ese caso los muchos puntos le podrán poner de sutura, porque no tiene licencia de conducir. A ver, quiero explicar algo. No es cierto que a un propietario se le carguen puntos, porque imagínense cuando el propietario de un vehículo es una persona jurídica. Es decir, una empresa compra un vehículo. ¿A quién le cargarían los puntos si hubiera una fotopapeleta? ¿Qué pasa cuando es una compra hecha entre esposos? ¿A cuál le ponen? El esposo va a decir a la esposa va a decir que se lo pongan a él, y va a haber una lucha tremenda. ¿Qué pasa cuando es una sucesión indivisa? Es decir, muere el papá, deja el camión y es parte de la herencia de los 4 hijos que no van a desarmar el carro para repartírselo. Y los 4 figuran como propietarios. ¿A cuál le ponemos los puntos? Van a decir, no, al mayor. ¿no? Entonces no hay por qué preocuparse. No, cuando hay este tipo de papeletas o este tipo de fiscalización, no afecta puntos. Bueno, muy bien, como han habido muchas preguntas sobre el tema de las fotopapeletas y la fiscalización, vamos a tener futuros programas que hablemos sobre la fiscalización de las velocidades y el procedimiento sancionador. Israel, ¿qué te parece si hacemos la promoción de una vez y le decimos a las personas que están consultando y a los que quieran consultar, a los que ven el blog, a los que van a ver esto por internet y a los que ya se están conectando en las redes, que el próximo viernes a las 4 de la tarde vamos a tener el tema de la fiscalización de la velocidad, ¿no? Dentro de estos programas que estamos pasando. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final. No queremos despedirnos sin antes mandar saludos para Yadira, para Cristina, para Cintia y para Angélica, no porque no quiso venir, nos han colocado por acá. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por disfrutar de la programación de TV Vial y que Dios me los bendiga mucho. Chao. Nos vemos.